Hola, gracias por sumarte al podcast Territorios Indígenas y Turismo. Pensemos juntos y juntas y construyamos en colectivo nuevos aportes para el empoderamiento indígena en América Latina y el Caribe. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de Territorios Indígenas y Turismo, este podcast que llevamos adelante con Jean-Philippe, donde conversamos un poco de turismo indígena, de la potencialidad que tiene el turismo dentro de las comunidades indígenas y cómo puede colaborar para el fortalecimiento de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Hoy vamos a conversar un poco de tecnología, cómo la tecnología puede colaborar con ese empoderamiento indígena. Nos vamos a meter un poquito en realidad virtual y para eso vamos a conversar con Karen, mi compañera de Huella Futura, y con Miriam Hernández, compañera también de Kawi. Ya vamos a contar un poquito más de eso y las vamos a presentar, pero primero te saludo, Jean-Philippe. ¿Cómo estás desde Santiago de Chile? Hola Rubén, nuevamente aquí estamos en este podcast. Ya llevamos varias grabaciones, ¿ah? Hemos explorado distintos temas y bueno, tenemos que ir un poquito hacia el futuro también. Y por eso que el tema de hoy tiene que ver justamente con realidad virtual, con las tecnologías. Y así que les damos la bienvenida. Es un honor para nosotros aquí tener hoy en día, o el día de hoy, perdón, a dos mujeres que están trabajando justamente en esa área. Así que bienvenida Karen, bienvenida Miriam, y por supuesto siempre es un placer poder compartir contigo este espacio para que sigamos conversando, ¿ah? Descifrando algunos temas clave respecto al turismo indígena. Así es. La saludo primero a Karen, cortito, después a Miriam y ya nos metemos en tema. ¿Cómo estás, Karen? Hola, muy bien, un gusto poder participar desde estos espacios y también como poder compartir ideas, ¿no? Me encanta el poder estar aquí con Miriam, con ustedes. Ya les platicaremos un poquito más, pero la temática en sí va muy ad hoc a lo que estamos nosotros también buscando en Huella Futura, ¿no? Y es como esta búsqueda constante de cómo la tecnología puede ser una herramienta para empoderar, en este caso, las comunidades indígenas que están teniendo proyectos turísticos, ¿no? Entonces me encanta esta temática y poder compartir el espacio contigo, Mir. ¿Cómo estás? Ujú. Muy Gracias, bien, Mir. muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy muy contenta de unirme a esta conversación. La verdad, yo he llegado a la tecnología más por curiosidad que por otra cosa. Yo no soy una persona como que viene del área de la tecnología y todo esto, pero justamente trabajando con comunidades es como yo he ido gravitando hacia esta parte de la realidad virtual y lo que puede aportar eh, en futuros digitales para este tipo de comunidades. Entonces, pues bueno, con mucha expectativa eh, para, para seguir esta conversación. Oye, yo creo que hay que agregar, Miriam, ¿en dónde está ubicada? Si nos puedes decir desde dónde está grabando el día de hoy. Ah, claro, yo soy mexicana, pero hoy me uno desde Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina. Entonces sí he sido como, ahorita mis proyectos están en diferentes países y desde aquí ahí ando en la virtualidad por completo, eh, ahí construyendo. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo seguimos, Rubén? Yo Partimos con creo una que, pregunta detonadora, ¿no? sí, yo creo que bueno, podemos empezar un poco para que Karen nos cuente y cuente a la audiencia, en realidad, un poco la visión de Huella Futura, ¿no? Un poco dando respuesta a esto de por qué y cómo la tecnología puede ser una herramienta para las comunidades indígenas. Y bueno, y ahí contando un poco esa visión de Huella Futura, automáticamente se va a conectar con Kawi, ¿no? Me imagino. Así que Karen, si quieres empezar. Perfecto. Sí, creo que lo primero es que incluso Huella Futura nace con, hasta el nombre lo dice, ¿no? El cómo vamos a ver hacia ese futuro y cuál es la huella que vamos a ir dejando. Y en eso entran muchas preguntas, pero sobre todo en la visión que tenemos es justo cómo podemos
traer innovación y usar esa tecnología que está allá afuera para el empoderamiento, para alzar la voz, para poder comercializar y fortalecer los emprendimientos, hablando específicamente en turismo. Y bueno, ahí es donde nos hacemos muchísimas preguntas, pero creo que lo clave es siempre entender el para qué. ¿Para qué queremos, ¿no?, entrar y buscar una tecnología? ¿O para qué queremos implementar algún sistema? Y ahí es donde entra mucho el trabajo que hacemos, el de entender primero el problema o la necesidad que hay, y sobre todo a nivel de negocio o de proyecto, qué es lo que se quiere impulsar y para qué audiencia, ¿no? Y entonces ahí en esas preguntas vas encontrando que la verdad es que existen muchas herramientas tecnológicas y más ahora digitales que pueden ayudar mucho, ¿no?, al fortalecimiento, al empoderamiento de estos proyectos, pero creo que nunca podemos perder de vista el que es una herramienta, más no es el fin, ¿no? Y siempre lo decimos constantemente, es siempre con esa idea de que nos ayuda a impulsar lo que ya estamos haciendo, a escalarlo o a llegar a nuevas audiencias, pero nunca tiene que ser, porque nos ha pasado muchas veces, ¿no?, que llegamos a proyectos y les preguntamos qué necesitan y es como estar en redes sociales o necesitamos tener el nuevo sistema. Es como, pause, pero ¿para qué lo vamos a usar, no? Y a lo mejor te das cuenta en el camino que tal vez con una herramienta tan sencilla, tal vez, o común, como es un correo electrónico, realmente utilizar un calendario, puede ser suficiente para lo que estás buscando y, y a veces no nos damos cuenta de eso, ¿no? Como que estamos también con esta presión que está todo el tiempo saliendo algo nuevo, hay nuevas herramientas, siempre se están actualizando, están cambiando y de repente creo que eso puede llegar a abrumar y siempre es como dar un pasito atrás y realmente entender qué necesitamos y sobre eso ya ir buscando las herramientas tecnológicas, pero pueden ser también análogas que nos sirvan, ¿no?, para seguir impulsando lo que estamos buscando. Y bueno, ahí en ese proceso nosotros, y bueno, la relación también que tengo a nivel personal con Miriam, ella con sus proyectos y con su experiencia nos invita a un proyecto de investigación, ¿no?, que tenía mucho que ver con estas bases de ¿y qué se puede hacer con la tecnología? Específicamente sale ahí el tema de realidad virtual por la experiencia que ella traía. Y entonces nos empieza a invitar a cuestionarnos muchas cosas y a decir, oigan, pues voy a ir a buscar y a empezar a investigar con este proyecto que tiene que ver con la tecnología de realidad virtual. Y bueno, ahí ya te voy a hacer a ti la palabra, Mir, para que nos cuentes más, pero bueno, de este lado lo que puedo decir es, nos interesó mucho sobre todo una parte muy clave en ese proceso de investigación que tenía que ver el cómo lo podemos hacer y utilizar la tecnología de forma ética, ¿no? Y de una forma colaborativa y co-creativa. Entonces creo que ahí es donde entra algo también muy importante y es que el día de hoy el uso de las tecnologías tiene que ser eso, colaborativa y co-crear con las personas el para qué se va a utilizar, ¿no? Porque si no tampoco tiene mucho sentido uno desde afuera decir, lo tienes que usar para esto, ¿no? Y creo que es la magia de la tecnología. Y bueno, Mir, ahí si quieres entrar tú y contarnos más también de tu experiencia y estas ideas con las que nos empezaste a invitar, ¿no? A cuestionarnos muchas también, muchas cosas. Miriam, Gracias. Miriam, Sí. un segundo, me gustaría hacer una intervención porque hay unos puntos ahí claves de los cuales que comentó Karen para dejar claro a la audiencia la necesidad de la tecnología justamente, ¿ah? Y la relación o sea, y cómo esta tecnología puede ser usada por los pueblos indígenas para poner en valor su cultura, para trabajar de una manera profesional en turismo, si eso es. Yo sé que mucha de nuestra audiencia probablemente le tienen un poco de temor a la tecnología y también y no saben cuáles son los beneficios que puede traer. O sea, algo tan simple como instalar un POS, Point of Sales, ¿no es cierto? Que es toda esta tecnología que te permite poder vender de mejor manera en la restauración, en los hoteles también. Todo cuando hablamos de revenue management, cómo poder mejorar el tema de las ventas. ¿Por qué no pensarlo así? Si la industria turística es finalmente, y yo siempre lo digo, es una herramienta, los pueblos indígenas pueden utilizar al turismo como una herramienta para poner en valor su cultura, para revitalizar la lengua,
etcétera, inclusive para recuperar territorio, ¿ah? Que hay casos muy claves, muy interesantes que hablan de ese tema. Eh, y yo les quiero comentar algo, discúlpame Miriam, ya vamos contigo, algo súper interesante, que yo acabo de volver de Quebec y acaban el pueblo Wendat, en la comunidad de Wendake, el pueblo Hurón Wendat, y acaba de, bueno, inauguró hace como un año atrás una experiencia que utiliza mucho la tecnología, que se llama Ouna Lumina. Y ellos eh, en un sector en bosque, digamos, hicieron un sendero y establecieron distintas estaciones, que es un sendero de 1,5 kilómetros. Ahí tiene distintas estaciones y utilizaron láser, proyecciones. Es un nivel tan alto, una inversión de $6 millones, 6 millones de dólares canadienses, que debe estar por ahí por los 5 millones, 4 millones 800 de dólares americanos, en donde rescatan su cultura. Y la verdad es que es una experiencia que tú la recorres, o sea, no eres el mismo cuando sales. Pues te conectas con la cultura, te llega al alma realmente, porque entiendes lo importante que es el pueblo Wendat y cómo ellos quieren rescatar su cultura. Entonces, la tecnología hay que utilizarla, no hay que tenerle miedo. Todo depende cómo tú utilizas algo, en todo Exacto. aspecto, y con la tecnología es exactamente igual. Eso quería decir antes de pasar con Miriam. Contanos un poquito más de Kawi, que bueno, es otro ejemplo más, ¿no? De cómo puede ayudar la tecnología a potenciar una empresa indígena. Qué bueno saber de esta experiencia, John. Yo creo que cuando uno ya los experimenta, sí se abre un mundo de posibilidades y es cuando me pone chinita de imaginarme lo que tú viviste allá en Quebec y es Y, justo hacia allá donde ajá, yo creo que hay tanta potencialidad y yo empecé o sea, cuando yo hablo de tecnología, quizá lo voy a acotar a cuando hablo para mí de tecnología, hablo de tecnología de inmersivas, que ahora se les llama, varias tecnologías que tiene que ver desde un video 360, realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta, que son como, lo podemos empaquetar como tecnologías inmersivas. Eh, Todo esto para mí llegó hace unos 6 años, en el que justamente trabajando con comunidades, como contaba Rubén, en el sur de México, Tzotziles, ellos era una organización, es una organización, ¿no? Pero ellos, el propósito era conectar con unas audiencias que era muy difícil que esas audiencias generaran empatía o regenerar empatía con estas comunidades, porque la audiencia a la que se estaba buscando, con la que se buscaba conectar, estaba más que nada en Estados Unidos y en Europa. Entonces vimos que la tecnología de inmersión es una tecnología que en estos países es algo como muy en boga, es lo nuevo, es lo que más, con lo que más se están conectando. Entonces ahí se identificó a la tecnología de inmersión como esa herramienta, como ese canal que querían abrir para llegar a esa audiencia. Fue así que empecé en la primera producción y, y después de esa primera producción que logró los objetivos de recaudación de fondos, de visibilidad y todo esto que se esperaban, hasta lo superó. La pregunta con la que me quedé es, bueno, ¿sirvió para conectar con esa audiencia, digamos, en el norte global, donde está todo el desarrollo e inversión de la tecnología inmersiva? Y yo vi como qué regalos están llevando esas audiencias que tienen el acceso a un visor de realidad virtual y tienen el acceso a esta hermosa película. Y después la pregunta con la que me quedé es, ¿qué puede llevar esta tecnología a las comunidades? No solo que sea como para conectar con ciertas audiencias muy nicho, sino que qué podemos hacer. Y eso estuvo ahí como esa semillita por unos años hasta que empecé
una tipo pasantía con la Universidad de Londres de Economía, la London School of Economics, y ellos fueron como quienes impulsaron el que atendiera esta curiosidad, más que nada saber cómo le damos la vuelta, que no sea solo la tecnología que va a llegar a las audiencias en países desarrollados, sino qué nos puede traer esa tecnología y como decía Karen, cómo lo podemos hacer de manera ética y quizá no, o sea, quizá la respuesta era un no, no hay mucho que aportar, al contrario, hay más riesgos y amenazas de los beneficios que puede aportar, porque a lo mejor el ecosistema digital no es pertinente, porque a lo mejor es otra plataforma colonizadora, extractivista de contar historias. Si lo vemos como la herramienta de tecnología de realidad virtual como una herramienta de marketing, ¿no? Entonces, pues así fue como empezamos este camino y a mí me hacía mucho sentido formar alianzas con redes de turismo porque yo veía ahí que había una necesidad de conectar con audiencias, de ganar visibilidad, de que sepan que nos pueden visitar, cuál es el valor que agregamos y ahí fue donde vi, bueno, normalmente este tipo de sector ya tiene un tejido de organización suficiente para que la tecnología pueda ser algo como que un hilo más con el que siguen tejiendo todos sus esfuerzos de proyección, de comunicación, de marketing, de promoción. Entonces fue así como toqué la puerta de Karen de Huella Futura y le dije, ¿crees que esto es relevante? Y pues incauta o no, Karen dijo, pues vamos a averiguarlo juntas. Entonces así empezamos todo esto y ha sido pues todo un andar con Kawi, ¿no? Súper positivo, ¿ah? Súper potente lo que estás hablando, Miriam. Yo creo que hay un mundo aquí, ¿ah? Un mundo que explorar. Esto es recién el inicio. Y voy a rescatar un punto que dijiste que creo que es muy interesante. La pregunta que se hicieron, ¿ah? ¿Cómo conectar con la audiencia? Y bueno, a través de estas tecnologías de inversión que están tan en boga. Y aquí hay algo importante, que con esas tecnologías tú conectas con la juventud, ¿ah? También conectas con personas más jóvenes. Y si queremos hacer que este mundo sea un mundo mejor, y si queremos avanzar hacia una reconciliación entre el indígena y el no indígena, bueno, tenemos que ir a las personas jóvenes, ¿no es cierto?, a las nuevas generaciones. Así que yo creo que aquí hay, o sea, todas estas tecnologías nuevas permiten poder avanzar hacia allá. Y vuelvo a repetir, si son bien utilizadas las tecnologías, pueden ser muy positivas. Y hay un punto más, que, bueno, tú comentabas también, bueno, todo depende cómo se mire, también puede ser pensado que esta es una industria más como las extractivistas, pero aquí si todo parte porque los pueblos indígenas deciden si utilizarlas o no, bueno, ahí ya estamos respetando el consentimiento libre previo informado. Entonces, si ellos conocen qué es la tecnología, cuál es la tecnología, cuáles son las ventajas y desventajas, ellos van a tomar la decisión de utilizarlo o no. Eso es como para todos los trabajos que uno realiza con los pueblos indígenas. Uno no puede decidir, sino que hay que mostrar, primero dar a conocer puntos positivos y negativos, y ellos son los que deciden si quieren avanzar o no. Así que bueno, quiero rescatar esos dos puntos que creo que son interesantes. Sí, y Como fíjate que aclaración, justamente, perdón, dale, Rubén. no, como aclaración solamente como paréntesis de que ese proceso que contabas, Mir, o como consecuencia un poco de ese proceso, resulta Kawi, que es una película, un documental de realidad virtual co-creado con Experiencias Rarámuris, ¿no? Que es una empresa de turismo comunitario, turismo indígena de las comunidades Rarámuris del norte de México. Eso surge un poco como consecuencia de todo ese proceso. Pero bueno, donde principalmente creo que es importante con esto que decía Jean-Philippe, de que ellos eligen que eso resulta, o que experiencia Rarámuri resulta luego de una convocatoria, ¿no? Que se llama para ver qué organizaciones de turismo comunitario e indígena quisieran participar en un proyecto de realidad virtual. Ujú. Sí, sobre las audiencias jóvenes, es que ese es un punto muy interesante,
porque desde el primer proyecto de realidad virtual me di cuenta que sin querer queriendo, dimos con audiencias que ni siquiera sabíamos que existían. O sea, teníamos nuestra audiencia objetivo, que o sea, como que estaba muy direccionado a casi que con nombre y apellido sabíamos quién queríamos que viera, que tuviera esta experiencia inmersiva. Pero la verdad, el medio, es decir, el formato de realidad virtual nos abrió unas puertas que ni siquiera yo conocía que existían. Nos abrió unas puertas a eventos, a espacios, a comunidades digitales que dije, mira, existen y que llegaron a saber de nosotros por el medio de realidad virtual, porque son usuarios de realidad virtual, no porque estén como muy interesados en cuestiones etnográficas o de pueblos indígenas. Y eso a mí me parece clave porque de repente tengo la impresión de que en tema de marketing o de comunicación social, que nos estamos hablando a nosotros mismos y mismas, como que a quien le estamos hablando, quien escucha incluso este podcast, es quien ya está sensibilizado, quien ya está comprometido, quien ya está haciendo algo, y cómo hacer con las personas que no tienen ni idea de estos problemas, o que sí tienen idea, pero pasan de largo. Entonces ahí fue cuando, a través de la tecnología de realidad virtual, he visto juventudes que dicen, sí, yo quiero ver un documental de indígenas en México. Claro que sí, si me lo pones en el headset, sí lo voy a ver. Y probablemente van a tener cuestionamientos bien interesantes y es un formato con el que pueden conectar mucho más que ya el 2D, que un video, que un podcast, que una ilustración. Entonces, eso es algo bien interesante en cómo expandimos nuestra zona de confort. Yo lo veo así como que ya estamos como en un ciclo de comunicación también. Karen. Sumando a eso, creo que tiene mucho que ver también cuando hablamos de estas tecnologías. A veces lo vemos tan ajeno que se nos olvida que de alguna forma nos está impactando, aunque no queramos, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas, aunque lo vean algo tan alejado, creo que también es importante entender, y lo hablamos mucho con el concepto de transformación digital. Está habiendo un cambio en el mundo, nos guste o no nos guste, queramos participar o no activamente, está cambiando la forma en la que estamos consumiendo, en la que nos estamos comunicando, en la que nos estamos educando, trabajando, ¿no? Entonces, estos nuevos modelos en cómo nos estamos organizando como sociedad, en nuestra familia, en nuestro trabajo, de alguna forma está afectando, en este caso, si lo llevo a turismo y específicamente al turismo indígena, dices, oye, pues tu cliente probablemente está consumiendo de forma diferente, buscando información y estando en foros en los que si tú no estás, te estás perdiendo la oportunidad de atraerlo, ¿no? O decirle, aquí estoy. Creo que va mucho de la mano con el ejemplo de Mir. Y también pensando en las audiencias jóvenes, justo creo que también hay un potencial ahí que vemos que en las comunidades que normalmente están en zonas rurales, sí hay una brecha y es muy importante también visibilizar la brecha digital, ¿no? Y la falta de acceso a la conectividad, específicamente hablando de Internet, que es muy importante para poder estar activo usando estas tecnologías, pero también el potencial que hay, que sobre todo son los jóvenes quienes más muestran interés en eso, ¿no? Los que a lo mejor justo tienen menos miedo, ese miedo que comentaba Jean-Philippe, y que están más dispuestos como, a ver, o sea, seguro ya han tenido el contacto con una computadora, un dispositivo móvil, y entonces cuando les llegas con estas cosas tan nuevas o diferentes, híjole, lo cachan rapidísimo, y creo que es algo que lo vimos ahí en la Sierra Tarahumara, donde, bueno, mucho del trabajo que se hizo previo a tener una película de realidad virtual, porque no era el fin la película, fue una consecuencia de justo lo que decíamos, ¿no? Se les llegó y se les compartió qué es esta tecnología. Mir hizo muchísimo trabajo también en esa preproducción de que la gente primero se familiarizara con la tecnología y con lo que se puede hacer con ella, ¿no? O sea, no solamente entender qué es realidad virtual, sino qué formatos hay, cómo se está usando, ¿no? Y como que eso invitar a la gente a soñar en qué cosas se puede hacer con esto.
pero la verdad es que quienes más interés tenían y que luego lo agarraban eran los chavos, ¿no? O sea, era así como muy fácil el que también se quisieran involucrar y que también hubo un proceso de esta parte del equipo de siempre estar con las antenas prendidas y decir, tenemos que aparte ser muy conscientes de que si vamos a ingresar con esta tecnología, tenemos que dejar la capacidad de que ellos la puedan utilizar, ¿no? Y creo que es otro punto importante, ¿no? De que le dé la herramienta, pero con la capacitación que viene, ¿no? Y no solamente de, pues ahí está un visor, pero ¿y qué hago con esto, no? Y, y creo que ahí tenemos mucho potencial porque los jóvenes que están buscando muchas veces irse de las comunidades son quienes pueden agarrar estas herramientas y utilizarlas adentro, ¿no? Porque hay interés, porque está también pues ya son como nativos digitales, ¿no? De alguna forma ya entraron en una era donde pues ya nacieron con tecnología, con teléfonos, entonces son quienes lo agarran súper rápido y creo que hay un potencial ahí con el involucrar a jóvenes, ¿no? En las comunidades que pueden ser quienes agarren estas tecnologías. Mira, ahí ese es un tema muy relevante. Nuevamente el de los jóvenes, pero este es el otro lado, el otro actor, son los jóvenes indígenas. Y voy a dar nuevamente el caso de Canadá. Por ejemplo, en Canadá los líderes indígenas hoy en día están potenciando que los jóvenes participen justamente en turismo para perpetuar, ¿no es cierto?, la cultura, para seguir practicándola. El 50% de la población indígena en Canadá tiene menos de 25 años. Entonces imagínense, si los jóvenes no avanzan, no son incluidos en los procesos, o desaparece la cultura, o si es que se sienten orgullosos y están completamente eh, empoderados de los procesos, claro, la cultura se va a seguir practicando, se va a mejorar el orgullo indígena, entre otras cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, yo también quería comentar que, claro, a través de todas estas tecnologías se da más vitrina a las culturas, ¿no es cierto?, a las culturas indígenas. El punto es que también nos tenemos que preguntar, ¿están preparadas esas comunidades para poder recibir turistas? Porque podemos dar vitrina, a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero tú sabes que hoy en día sale un video de 30 segundos y si es un lugar espectacular y lo muestra una persona que tiene muchísimos seguidores, la gente va al lugar. O sea, y independiente de que si la comunidad está preparada o no está preparada. Bueno, son preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no es cierto?, al respecto. Miriam, creo que Miriam ahí tiene, por favor, la palabra. Sí, lo que quería agregar es que yo creo que también el tema, por ejemplo, del storytelling, que ahorita está muy en boga, como herramienta de marketing, como herramienta de generar memoria, de preservar tradiciones, ¿no? Yo creo que una de las partes que más me ha motivado en los últimos años codirigiendo Kawi es justamente el democratizar y el diversificar la producción del contenido a través de estos procesos de co-creación y no solo el quién está produciendo, quién está contando estas historias, sino también qué canales de distribución necesitamos generar porque Meta no, o sea, las aplicaciones de realidad virtual o Meta, no, puede ser que no es nuestro canal, entonces, ¿qué canales estamos abriendo, incluso en América Latina, para promover este tipo de creaciones, para que el mundo de realidad virtual y realidad aumentada es del tamaño de un cacahuate y se basa en 5 países en el mundo? Entonces, para mí eso ha sido como, ¿cómo le podemos hacer para que más voces e identidades latinas, indígenas, mestizas también, empecemos como a acuerparnos de ese espacio, moldearnos y que se ajusten nuestras necesidades, porque si no va a pasar como en muchas otras tecnologías que nosotros no tenemos como ninguna agencia ni voz en nuestro futuro digital, sino que ya alguien más lo estableció y nosotros pues como que seguimos, ¿no? Esa línea de uso, consumo y producción. Entonces para mí estas son como ejercicios hasta un poco militantes, un poco, pues sí, como activistas, porque hay
hay una tela política muy importante que es el cómo nos apropiamos del espacio y cómo movilizamos los recursos, cómo generamos audiencias para que beneficien como también toda esta producción. Entonces, para mí esa parte de democratizar y diversificar el uso de las tecnologías y el contenido es clave. Y sobre el punto que tú abres, Jan, sobre ¿y qué pasa como cuando ponemos allá afuera lugares espectaculares o tradiciones milenarias? Que eso ha sido así como el cuestionamiento eterno con Kawi, incluso antes es, ¿y qué pasa cuando esta sabiduría ancestral se queda empaquetada en un formato MP4 y puesta en un visor para reproducirse como en Ámsterdam o en Berlín? Yo era así como que no, es imposible ahora prever el impacto, pero una de las cosas que más me ha calmado la ansiedad y dado mucha gratificación es que justamente ha sido un proceso en el que eh, el diálogo con Lorenzo e Isabel, que son los representantes de Experiencias Rarámuri, ha sido muy marcado el sí queremos llegar a esa audiencia y sí tenemos algo de valor que dar a esa audiencia y sí queremos involucrarnos en un diálogo respetuoso con esa audiencia. Y entonces es como la parte en la que digo, ok, no estamos poniendo en riesgo, sino más bien estamos habilitando un canal para generar este intercambio. Entonces eso es algo que yo creo que es importante en el momento de vamos a traer más turistas. No sé, porque también nuestras formas de visitar o estar están pasando un formato digital, al menos en el norte global. Entonces, incluso estamos repensando el qué es estar en un territorio. A lo mejor estar es conectar digitalmente y afectar y cambiar la percepción que tú tienes de ese lugar o de esa cultura. Ahí dejo mi reflexión de esos dos puntos. Y sumando a lo que estás diciendo, Miguel, creo que también a lo que nos ha pasado en ese diálogo constante con Lorenzo e Isabel, es el de que nos dimos cuenta que también estas herramientas pueden tener otros objetivos, ¿no? U otras metas. O sea, por ejemplo, justo nos preguntábamos con Experiencias Rarámuri y les preguntábamos a ellos pero ¿qué se está buscando? O sea, ¿queremos más turismo? O sea, ¿queremos más visitantes? ¿O qué perfil de visitantes queremos? Y a lo mejor es menos, pero de este otro perfil de cliente. Y también había otros temas que salían y es de que, bueno, parte de este proyecto como clave es el de hablar de cambio climático, defensa del territorio, mi comunidad. Y entonces es como esta tecnología, ¿cómo nos ayuda a potenciar ese mensaje? Y de hecho hemos tenido la oportunidad de ya haber participado en eventos y foros que están hablando sobre esto, donde Experiencias Rarámuri quiere estar, y no solamente desde una parte de abrir el turismo, sino también el turismo fue una de las cosas que se volteó a ver justo para defender el territorio y para generar conciencia. Entonces a lo mejor es tomando este formato, puedo ir a estas audiencias y no necesitan alguien viajar a la sierra, sino que yo se la estoy trayendo en este formato para que cuando yo estoy dando mi mensaje, ¿no? Esto está acompañando y me entiendas. Cuando te hablo de mi territorio, este es mi territorio, ¿no? Lo puedes verlo. Te estoy invitando a que des una mirada a esto que estoy defendiendo y a lo mejor no todos van a poder ir a visitarlo. Y entonces ahí es donde se abre un panorama increíble de poder llevártelo en estos formatos, ¿no? Y creo que ahí también es el entender estas otras luchas y metas que tienen las comunidades de por qué arrancaron proyectos turísticos y cómo esas tecnologías pueden acompañar esas otras visiones, ¿no? De no solamente el vender más turismo, sino el para qué se arrancó también ese proyecto turístico. Mira, ahí tocan un punto muy interesante. Eh, y está muy buena esta conversación, ¿eh? Me gusta. Es que yo siempre digo que todo, el turista tiene que conocer sobre la cultura antes de visitar el territorio. Y justamente esta tecnología lo permite. Permite poder atraer a tu territorio a personas más conscientes también, de cierta manera. Porque
todas estas películas, videos, realidad virtual o las diferentes realidades que existen, ¿no es cierto? Eh, Se puede desarrollar material y se puede utilizar. Yo me imagino una comunidad indígena con este material puede trabajar con tour operadores, puede trabajar con agencias, ¿no es cierto? Y ofrece este material antes de que visiten su territorio. Entonces la gente ya conoce la cultura. Y es mucho más fácil decir, bueno, ahora usted llegó a mi territorio y estas son las reglas, ¿no es cierto? Estas son las reglas A, B, C, D, E, una lista, una lista larga, ¿no? Así se tiene que comportar, a esto se va a enfrentar, esta es la comida, etcétera. Y eso es muy potente para todo el proceso que está viviendo la industria turística en este momento. No, creo que hay un mundo, ¿ah? Esto está recién comenzando. Creo que es muy potente. Siento que también es un poco meterse en el barro, ¿no? Animarse a meterse en esos cuestionamientos, en esas preguntas. Hay mucho potencial, hay algunos riesgos también, en general con la tecnología y con la realidad virtual, pero creo que tenemos que meternos y no darle la espalda. Creo que darle la espalda para el turismo comunitario, para el turismo indígena, es perder oportunidades. Si directamente le damos la espalda a diferentes herramientas que hay ahí y nos negamos, no a, no, esto no, porque es de afuera, ¿no? Em, que obviamente tienen derecho comunidades a negarse, obviamente, pero tener la mente abierta para decir, bueno, a ver, esto tal vez no puede servir, creo que eso es importante, siempre el uso de la tecnología tiene que responder a una necesidad, ¿sí? No usarse la tecnología solo por usarse, sino con un propósito, con una misión y con un objetivo, y creo que es importante meterse en ese desafío, ¿no? Que estamos nosotros, que están las comunidades, ¿no? Indígenas, también organizaciones de turismo comunitario, y también los pueblos indígenas tienen derecho, ¿no? A querer meterse en esos desafíos, ¿no? Y a meterse en ese barro. Y creo que eso también es parte de la discusión, ¿no? Ante cuestionamientos reales que existen y que también se entienden, ¿no? De cómo llevar esta tecnología a un pueblo indígena, ¿no? Creo que esa es una discusión interesante. Y bueno, y yo desde mi perspectiva, yo digo, bueno, si las comunidades indígenas deciden meterse en ese desafío, creo que tienen el derecho a hacerlo, ¿no? Más allá de que después se encuentren con diferentes obstáculos, creo que si está el deseo de poder hacerlos, tienen el derecho de meterse y de hacer en realidad virtual, en diferentes tecnologías, y poder aprender de todos esos procesos. Creo que eso es importante. Y bueno, les quería preguntar también ahí tanto a Mir como a Karen, em, cómo ven las reacciones de los pueblos, en este caso de la comunidad Rarámuri, al ponerse el visor, al ver la película Kawi, ¿no? En realidad virtual. Creo que es interesante eso, ¿no? Cómo líderes, gente más grande, niños, cómo reaccionan ante esa tecnología. No sé si Karen por ahí quiere empezar vos y ahí nos complementa a mí. Sí, o sea, creo que ha sido bien bonito porque aunque quienes a lo mejor lo agarran más fácil o como que les interesa el cómo funciona, han sido más las audiencias jóvenes sí, los niños, los adolescentes. Al final es bien bonito cómo no hay una barrera generacional para utilizar la tecnología cuando se les da acceso a, ¿no? O sea, sí puede que haya gente que sea como decías, ¿no, Jean-Philippe? Que te da miedo, como que pones ahí una barrera de no sé qué es esto, pero también estoy viendo como hay siempre el aventado, ¿no? El que dice de que, yo lo pruebo. Y de repente las demás personas empiezan también a sumarse, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con, en estas comunidades, el que pues, se confía en las personas y normalmente hay representantes y cuando pues se va viendo que uno lo utiliza y bueno, pues a lo mejor le empieza a platicar, pero también se respetaba mucho, ¿no? O sea, había mujeres u hombres que decían, no, ya me contó mi vecina la experiencia y me parece muy bonito y qué bonito lo que están haciendo, lo respeto y me encanta, pero yo no quiero tener la experiencia, perfecto, ¿no? Y también como que ese respeto de, nunca había un empujón de, pero tienes que verlo y porque nosotros estamos ahí, ¿no? También ese respeto me parecía increíble, pero que se compartía mucho, ¿no? Aunque no vivió la experiencia digital,
se compartió la experiencia de una forma verbal. Y eso también se me hacía muy bonito el que entre ellos pudieran conversar en su lengua, en Rarámuri también. Había conversaciones donde nosotros no podíamos participar, pero uno se va dando cuenta, ¿no? Que están hablando, están teniendo reacciones interesantes, están como que cuestionándose, y creo que también ese proceso de dejar también la tecnología y como que entre ellos exploren un poco más, ¿no? Y no también todo el tiempo estar uno desde afuera diciendo como, es que sirve para esto, es que tienes que usarlo de esta forma, ¿no? O sea, también como dejar que las cosas pasen, ¿no? Como que esa magia de, te enseñé esto, pero pues ten tu propia conversación sobre qué quieres hacer con esto, ¿no? Creo que es algo también muy importante que venía con lo que decíamos al principio, de al final, bueno, una cosa es dar la tecnología o mostrar lo que se puede hacer, y ya otra el decidir si quiero usarla, cómo la voy a usar y para qué la voy a usar. Esas son conversiones que también tenemos que dejar el espacio para que pase, ¿no? Y bueno, Aimir, seguramente querrás sumar también cuando tú estuviste enseñándoles por primera vez los visores, contándoles, ¿no? Porque una cosa es también pues de tener la experiencia, pero creo que hay mucho trabajo antes de tenerla, ya como tal, en este caso hablando de realidad virtual, pero ¿qué vas a hablar antes para que la gente también pues muestre interés, ¿no? En mi experiencia hubo mucha risa, o sea, carcajadas, de que como que me voy a caer y es como la risa es tan potente, es yo creo que uno de los actos más potentes, el reírse de una misma, o que me río de mi vecina que está queriendo agarrar la milpa, pero no sabe que la milpa es virtual, entonces como que, ja, qué risa. Y eso abre completamente, como que rompe muchas tensiones del contexto de, uy, esta tecnología viene del exterior, pero es que nos reímos mucho. De verdad que era una risa de cómo se mueven y cómo se ven. Entonces, para mí eso es de lo que más se me ha quedado. Otras reacciones de ver ya su película o ha sido mucho orgullo de, por ejemplo, poder ver su territorio, su campo, su sendero desde la perspectiva, digamos, de un pájaro, ¿no? En las tomas aéreas. Y es como, así se ve mi casa, así se ve mi territorio, y es así un orgullo de que tenemos este testimonial, esta documentación en este formato tan potente. Yo he visto como también mucho orgullo, aparte de la risa, y lo que más me ha gustado es que cuando han visto contenido de otros territorios en el Amazonas, en México, donde sea, también ha habido como un diálogo bien interesante, porque vemos muchos puntos en común. De, acá también se baila con el violín, mira, no sabía. Y entonces es como un diálogo que está pasando a través de este intercambio de la visita virtual, y que muestra muchos puntos en común y una conexión muy, muy particular. Entonces, yo en las audiencias que las he mostrado aquí en Europa, empiezan a bailar, ¿no? Con la música tradicional, y dicen, es que así también bailé cuando visité X comunidad en Malawi. Entonces, como que empiezan a surgir unas conversaciones que yo estoy segura que no hubieran surgido si no hubiera sido por una experiencia así de inmersiva y así de potente. No es lo mismo que yo te lo platique o que veas un video, a que tú te hayas sentido de nuevo conectado con ese territorio, con la cultura, y se vienen recuerdos, y se vienen así como, sí, puntos en común. Entonces esas son como las tres cosas que más he visto, y claro que también hay cierta recelo de ciertas personas, pero la verdad, coincido con Karen, han sido las menos. El ser humano somos muy curiosos por naturaleza. Entonces siempre está, a ver ahora yo. A Así ver ha qué sido. hay. Hay Exacto. otra, hay otra cosa muy interesante de Kawi, que creo que es también como un ejemplo de este potencial que tiene una tecnología como la realidad virtual. Recuerdo también uno de los señores de la comunidad muy emocionados al ver el violín, ¿no? Hay una escena de la película donde están tocando violín, y estaba muy emocionado porque recordaba a su padre que tocaba violín, ¿no? Y estaba muy emocionado, llorando. Creo que ahí hay también
despierta emociones, creo, muy, muy fuertes, específicamente la realidad virtual. Y también que contaban que uno de los propósitos que las comunidades tenían o que habían definido, que habían conversado con distintos talleres que hicieron Mir y Karen, de por qué hacer esta película, una de las razones que salió en esos talleres fue para que las generaciones futuras vean el campo de pinos que tenemos hoy en día, porque no sabemos si ellos lo van a tener, ¿no? O sea, eso me pareció súper fuerte, ¿no? De pensar en que quede como un archivo histórico de su territorio, de alguna forma, pensando en la posibilidad de que esto no sea así, bueno, que sepan que en algún momento este territorio tuvo esto, ¿no? Eso me parece que ahí son ejemplos y cosas muy potentes que despierta una tecnología para las comunidades indígenas. Oye, Rubén, Karen y Sí, Miriam, ustedes hablan maravillas de esta película. Yo tuve tuve la posibilidad de ver un tráiler por ahí por abril, una cosa así, abril, mayo. Eh, y mi pregunta es, ¿dónde la gente puede tener la experiencia de realidad virtual Raramuri? ¿Cómo poder experienciar esto? Voy a entrar ahí a tomar la palabra. En realidad ahorita está solamente en un formato de experiencias, digamos, como privadas por el momento. Estamos ahí intentando aplicar a tener un estreno, ¿no? En algún espacio como un festival de realidad virtual o de cine, ¿no? Estamos ahí en esa búsqueda que fueron de las metas que se definieron ahí en conjunto con Experiencia Rarámuri. Entonces, por esa razón, ahorita no está abierto al público como tal la experiencia. Lo que sí les invitaría a las personas es, hasta la página de kawimx.com, donde pueden darse de alta en el newsletter, vamos platicando un poco más del proceso, de las noticias, en dónde estamos. Y también creo que no solamente la experiencia las iremos comunicando cuando tengamos espacios donde se pueda vivir la experiencia de realidad virtual. Tenemos un tráiler también ahí que se acaba de publicar, sino que también creo que todo el proceso de acompañamiento que de lo que hemos aprendido de hacer esta película, está ahí un checklist ético y que también creo que es una invitación importante a que parte de haber hecho esto es el ir registrando el proceso de todos los aprendizajes y todas las cosas que pues fueron surgiendo al haber hecho esto tan de forma tan colaborativa y con esta mirada ética, pues salieron también muchas cosas que de repente te das cuenta que no habías previsto, ¿no? Entonces todo esto se quedó registrado y se va a ir registrando, y también si hay gente allá afuera que está haciendo proyectos de co-creación, no solamente realidad virtual, pero de cualquier tipo de formato, que está colaborando y co-creando con comunidades, nos interesa muchísimo, ¿no? El seguir sumando, el cómo podemos hacer este tipo de proyectos con esta mirada ética, de forma colaborativa, incluyendo todas las voces, ¿no? O sea, creo que hay también un proceso bien bonito de Kawi, y la invitación es esa, ¿no? No solamente tener la experiencia, sino todo lo que se detona a partir de esa experiencia, de crear, co-crear y de hacer. Digo, nos hemos enfocado muchísimo en realidad virtual porque creo que tenemos este ejemplo aquí que lo hemos vivido muy de cerca y que nos ha enseñado mucho, pero hablando en general, más allá de realidad virtual y regresando a lo mejor a la temática tecnología por amplia que es, creo que hay algo ahí que es, necesitamos que seamos nosotros, y lo mencionaba Miriam al principio, o sea, ¿cómo queremos que se vea ese futuro digital o ese futuro tecnológico? Pues tiene que ver con nuestra participación, ¿no? En esta co-creación. Entonces creo que también es esa invitación a cómo vamos a empujar para que el contenido que se genere sea un contenido que realmente sea una historia que queramos contar, que realmente sea contada desde las voces originales y no que se haya ahí como que difundido un mensaje erróneo, el cómo se va a utilizar en toda esa tecnología, para quién. Creo que todos estos cuestionamientos son parte de Kawi, son cosas de las que tenemos que tomar en cuenta al usar cualquier tecnología, ¿no? No solamente realidad virtual. Y creo que esa es una invitación más amplia, ¿no? Con este proyecto en específico, así que si quieren entrar ahí a la página, a ver si la podemos dejar en la descripción de este podcast, la página web, el contacto y todo, y les iremos informando en dónde podrán experimentar Kawi.
Ujú. Y yo quisiera sumar, es que esa es la pregunta, ¿no? Y luego, ¿cómo se accede? Este, volviendo un poco al tema del turismo, la visión es que Kawi viva o sea, la película viva en el territorio, justo donde está esta iniciativa turística, y yo creo que hay tres como puntos en los que queremos aprender en los siguientes meses, que sería muy rico retomar esta conversación y ver qué aprendimos, qué encontramos y qué sucedió. La primera es como que esta película, al estar al estarse ofreciendo en el territorio turístico, digamos, en el producto turístico de Experiencias Rarámuri, ver si esta herramienta de la realidad virtual realmente fue una herramienta para despertar interés o visibilidad sobre este colectivo en particular y qué foros o qué espacios se está abriendo a partir de esta producción. Y aquí estuvimos en un foro en Oxford, Inglaterra, con Isabel y Lorenzo, y ella lo dijo de viva voz, o sea, a través de Kawi se le dio un espacio en esa universidad y ella dijo así como, estamos listos, queremos que sepan que estamos aquí. Y para mí eso es todo. Queremos que sepan que estamos aquí. Dígase por realidad virtual, por el medio que tú me pongas, pero aquí estamos y no nos vamos a ir, era un poco el mensaje, ¿no? El tema de defensa del territorio. Entonces, ver si Gawi genera este interés. El segundo es para los turistas que ya llegan no por la experiencia comunitaria, sino para un turismo más de aventura o más de otro tipo, que haya una posibilidad de cambiar su experiencia o complementar su experiencia al reconocer que hay pueblos originarios que no son decoración del paisaje, sino que son los guardianes, dueños y propietarios de todo aquello que se visita que estás en contacto. Entonces, cómo esta herramienta de este storytelling inmersivo, yo le llamo, puede apoyar a conectar distinto a turistas que a lo mejor no venían con esa intención, pero tuvieron esta oportunidad de tener una experiencia íntima con la cultura rarámuri y entonces te relacionas diferente con el medio y las personas. Y la tercera es también el cómo a lo mejor estos turistas que no vienen realmente como para hacer las caminatas o las tardes de cocina tradicional, está bien, si no pueden dedicar medio día de su estancia en irse a caminar o a convivir con experiencias rarámuri, tengan esta visita virtual y a lo mejor 10 minutos es suficiente para cambiar la percepción o el prejuicio que se tenía. Entonces, y también cómo eso puede ser comercializado por la misma comunidad o como otro producto turístico, te invito a que en 10 minutos te muestro parte de mi cultura, hacemos una conversa y es un intercambio mucho más respetuoso y digno que, que el simplemente así como el tomarle la foto por la exotización de que, ay, qué bonito se viste, ¿no? Mira qué bonita música. Entonces, ahí está el futuro de este proyecto y yo creo que de muchos otros proyectos turísticos es el ver cómo este tipo de tecnologías pueden apoyar a generar o mejores visitantes o al menos más espacios de visibilidad con dignidad, ¿no? Y ahí está el futuro que estamos persiguiendo. Genial, creo que este es el inicio, ¿ah? Como lo dije hace un momento, hay mucho por trabajar, muchas oportunidades para los pueblos indígenas en la tecnología. Hoy yo les quiero agradecer, Miriam, Karen, fantástico, todo esto, realidad virtual. Bueno, yo espero que con Rubén sigamos en este podcast durante mucho tiempo, así que quizás en algún momento las volveremos a invitar. Rubén. Solamente agradecer. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Mir. Bueno, ahí estamos. A Nos vemos ustedes. prontamente, nos vamos a ver prontamente en más capítulos, ¿ah? De podcast. Así que bueno, ahora les dejamos las palabras para que se puedan despedir. Ok, bueno, yo agradecerles, de verdad, yo creo que este es un espacio bien importante, así que les deseo larga vida a estas charlas, y ya seguiremos conectados y conectadas.
Sí, muchas gracias. También, aunque nos enfocamos mucho en realidad virtual, la invitación constante a seguirnos cuestionando, ¿no? Y querer participar en diferentes espacios. Y nada más como último mensaje, tal vez es cuando hablemos de tecnología, antes a lo mejor de prejuzgar si me va a servir o no me va a servir o qué es lo que puedo hacer con ella, creo que es seamos curiosos, veamos qué está pasando, ¿no? Y después a lo mejor nos va a abrir a la imaginación en cómo lo podemos utilizar en nuestros proyectos, en este caso comunitarios, ¿no? Y entonces ahí es donde pues habemos personas que podemos a lo mejor ahí apoyar en esos procesos, pero no nos neguemos ante la tecnología, conozcámosla porque nos está afectando, queramos o no, y creo que es importante, ¿no? En estar ahí al día de qué está pasando allá afuera y cómo esto a lo mejor puede ayudar. Entonces, bueno, eso, mantenernos curiosos y cuestionarnos todos los procesos porque hay mucho todavía por hacer. Así que felices de seguir compartiendo y aprendiendo también si allá afuera hay otros proyectos que podamos ahí compartir. Bueno, yo creo Muchas que todo lo que gracias. se pueda, perdón, todo lo que se pueda utilizar para poner en valor las culturas indígenas o para que los indígenas puedan sentirse más orgullosos de lo que son o decir, como comentaba Karen, que uno de los participantes, ¿no es cierto?, claves de este proyecto, decían, bueno, queremos decir que estamos presentes, que estamos vivos, que somos los dueños del territorio. Si todo lo que exista para que eso sea posible, yo creo que hay que utilizarlo. Esa es es mi reflexión final. Muchísimas gracias por escucharnos. Les invitamos a que escuchen los episodios anteriores. Hablamos de turismo indígena en diferentes países. Hemos hablado con redes de Colombia, de Panamá, de México, con líderes indígenas de diferentes países de América Latina y el Caribe. Así que les invitamos a que escuchen los podcasts anteriores y que se suscriban para que escuchen los que siguen. Muchas gracias por escucharnos y les esperamos en un próximo episodio de Territorios Indígenas y Turismo. Gracias, chao. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos para no perderte el próximo encuentro con más invitados y reflexiones en torno a territorios indígenas y turismo.